Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Reaviva tus hechos. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? O bastantes. Bueno, hemos estado hablando sobre avivamientos. El pastor nos ha estado hablando, varios pastores han estado dando varias enseñanzas sobre avivamiento. Hemos escuchado sobre distintos avivamientos que han marcado la historia de la humanidad. Y hemos escuchado la necesidad que tenemos actual de experimentar uno. Siempre en el corazón de Dios va a estar traer renovación, va a estar traer despertar, va a estar traer un avivamiento. Usted puede llamarlo como usted quiera, pero ¿podría usted describir, si yo le pregunto a usted, ¿usted podría describir con sus propias palabras qué es un avivamiento? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra avivamiento? Bueno, podríamos decir entonces que es un derramamiento del Espíritu donde su derramamiento y su obra son más pronunciadas que lo normal, ¿verdad? No es un simple, no es un culto evangelístico, ¿verdad? Donde hay derramamiento del Espíritu, hay sanidades y todo eso. Un avivamiento es algo más, es una activación. De manera que esto viene y envuelve a una persona, inclusive puede envolver a un grupo de personas que están clamando a Dios, y esto afecta la vida de la iglesia. Tal vez si le podemos bajar un poquito aquí el monitor. Afecta la vida de la iglesia, y la iglesia, como se ve afectada por el avivamiento, afecta a la sociedad. Y esto viene inclusive a traer cambios en la misma sociedad. La historia lo ha dicho. De manera que la voluntad de Dios es que experimentemos avivamientos, pero son temporales, como lo hemos estado aprendiendo. Lo bueno es que cuando un grupo de personas ha experimentado un avivamiento por semanas o por meses, ha sido suficiente para poder mantenerse por años o por décadas creciendo espiritualmente. Lo que usted y yo podríamos experimentar en semanas puede ser suficiente para durar años llenos del Espíritu Santo. Eso es grandioso. Y la Biblia nos enseña también que Dios es quien enciende el fuego del altar, pero los sacerdotes son los que deben mantener el fuego encendido. Eso nos enseña la palabra. La palabra dice que usted y yo somos sacerdotes. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantener el fuego encendido. El avivamiento está en el corazón de Dios, y en su corazón siempre va a estar cambiar los corazones del mundo. Y los avivamientos han ocurrido en los momentos donde la humanidad más lo necesita. Pero sin quebrantamiento no va a haber avivamiento. Sin quebrantamiento no existe un avivamiento. Y ahora me he dado cuenta que el avivamiento no simplemente se pide. El avivamiento se clama. No simplemente usted dice: Dios, avívame, y ya sigue su vida normal. No, tiene que venir un calor, un fuego, una necesidad dentro de nosotros por ver, no un milagro, sino ver la presencia manifiesta de Dios. Y eso, obviamente, como consecuencia de eso, vienen milagros. Ahora, sabiendo un poco más esto, podríamos entender un poco más la oración que hizo Habacuc. Y quisiera traer acá un par de pasajes que han venido saltando en mi corazón cada vez que me meto a orar, que me conecto a las oraciones, cuando el Ministerio de Padres está orando los domingos en la mañana, cada vez que me meto a orar en mi devocional, hay unos pasajes que están saltando en mi corazón, y yo he tratado de decirle: Dios,
parecieran simples, tal vez son simples para usted, pero para mí ha sido todo un mundo tratar de enlazarlos. Y he venido por varias semanas intentando como que, ¿verdad? Y no entiendo y no entiendo. Y es curioso que el domingo pasado, estando en una oración de las 5 de la mañana, estaba conectado en mi casa y viene esa palabra, un pasaje de Habacuc, y a los 5 minutos el pastor lo tira. Pero no es como eso cuando usted escucha un pasaje y usted lo ha pensado y ya. Yo no lo vi coincidencia. De hecho, él enseñó y dio algunas cosas sobre el pasaje el domingo pasado. Y eso que no nos pusimos de acuerdo. Él y yo no nos pusimos de acuerdo, pero en el corazón de Dios estaba. Y quiero compartirle a ustedes esto que he estado aprendiendo. Habacuc 3:2. Lo vamos a leer en 2 versiones. Dice así. Se me olvidó que yo tenía el control. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, eso es un clamor. Esto no es simplemente Dios, avívame, avívame, Señor. No, eso es un clamor desde lo más profundo del corazón de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y eso trajo temor a mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos que estamos viviendo, quiere decir esto. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Y ahora dice: Señor, he escuchado acerca de ti. He escuchado acerca de ti. Y siento un temor reverencial. ¿Ves? Reina Valera dice: he escuchado tu palabra y temí, pero acá pone un poquito más claro esto. He escuchado acerca de ti y siento un temor reverencial. No es que me dio miedo y que me quiero esconder, sino que vino una reverencia por el Señor cuando escuché su palabra. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho. Y dice: Señor, reaviva tus hechos. Y ahí fue donde tomé el título. Reaviva tus hechos. Como hiciste en el pasado, hazlos a conocer. Y aunque estés lleno de ira, aunque somos inmerecedores, aunque tu mismo pueblo no lo merezca, acuérdate que eres un Dios misericordioso. Aleluya. Me llama mucho la atención que el pastor el domingo pasado estaba enseñando y tomó este pasaje y estaba enseñando los que vinieron y bueno, y los que han visto, los invito a que lo vean, estuvo muy bueno, creo que se llamaba Los Hechos de Dios. Él estuvo hablando sobre cómo Dios llama al pueblo a hacer memoriales, ¿se acuerdan? Para que se recuerden de la grandeza de lo que Él puede hacer, ¿se acuerdan? Ok, vamos a ir en esta línea. Yo no me puse de acuerdo con el pastor y he estado tratando como de entender. Ahorita les voy a decir cuál otro pasaje. Yo decía, pero dice esto, pero pareciera que como que se contradice, pero el Señor va a traer luz a esto. Habacuc acá, para ponernos en contexto, estaba viviendo en una época llena de injusticia, de idolatría, de libertinaje. Pareciera que estaba viviendo en el 2022. Ustedes saben que la humanidad nunca había caído tan bajo como en esta época. Pero en los tiempos que estaba enfrentando Habacuc, eran tiempos donde también había libertinaje como lo vemos hoy, idolatría como la vemos hoy. Idolatría no solo es lo que todos conocemos, sino también poner cualquier cosa antes que a Dios. Hobbies, no sé, póngalo lo que usted quiera. Injusticia, persecución, adoctrinamiento. Y esos eran los tiempos que estaba enfrentando Habacuc, muy parecidos a los que estamos enfrentando hoy. Pero Habacuc es muy curioso porque él es un profeta muy diferente a la mayoría.
Si ustedes ven el profeta en el capítulo 1 y 2, ustedes ven que Habacuc no acusa a Israel en ningún momento. Ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. ¿Qué es lo que es? El libro de Habacuc es una conversación entre el profeta y Dios. Sus palabras van dirigidas únicamente hacia Dios. Y en estos dos primeros capítulos, él empieza a tener un cuestionamiento delante de Dios, porque lo que está viendo no se parece a lo que Dios ha hablado. El pueblo babilonio se ha levantado, hay persecución, hay idolatría, el mismo pueblo está lleno de inmoralidad, hay pecado dentro del pueblo. Y da ciertas preguntas hacia Dios, Dios le responde y todo, pero yo podría resumirlo en una sola pregunta, los primeros dos capítulos. ¿Por qué Dios no hace algo para remediar el mal que estoy viendo? Usted lo puede estudiar ahí en su casa. Habacuc se sorprendió de cómo en medio de tanta maldad, injusticia, pecado, pareciera que Dios estaba indiferente. Como que Dios estaba, no sé, dándole la espalda y no le importaba, digámoslo así. Inclusive, Dios utiliza a los babilonios para oprimir al pueblo de Israel para que se puedan arrepentir del estado espiritual en el que estaban. Y me da gracia que Habacuc trata de persuadir a Dios y le dice: ¿cómo es posible que un Dios santo como tú va a utilizar a un Dios, a un pueblo pagano para oprimir a tu pueblo? Me dio mucha risa, porque trata de persuadir a Dios, trata de convencerlo. ¿Cómo tú, un Dios santo, estás usando un pueblo peor que nosotros para hacernos entender? La expresión de he oído tu palabra, he escuchado acerca de ti, no solo fue porque Dios estaba teniendo una conversación literal con él, esto es muy importante, sino que Habacuc había atesorado tanto las palabras de Dios del pasado, lo que Dios había hecho, lo que estaba escrito, estaba tan dentro de su corazón, estaba tan profundo de su corazón, que eso trajo una reacción. Y me acordé de Charles Finney, uno de los líderes del segundo gran despertar de Estados Unidos en Nueva York. Estaba estudiándolo ahí y me llamó la atención que el testimonio, yo no lo había escuchado muchos testimonios, pero cómo fue que Dios lo llevó a que pudiera experimentar un avivamiento. Él había estudiado leyes, no formalmente, pero había estudiado, era un aprendiz, y empieza a ver que en las leyes sale que tal ley, ¿verdad?, del Estado fue dictada porque la Biblia lo dijo. Y empieza a ver, y empieza a haber preguntas en él como que raro, ¿verdad?, que tengan la Biblia como referencia. Y empieza, y toma una Biblia y se va a leerla, y empieza a ver su estado, y Dios lo empieza a confrontar con su palabra. Lo que él lee, está viendo que no es lo que está viviendo, y él no conoce de Dios, pero Dios lo está quebrantando con la palabra, y él se mete a orar sin saber lo que estaba haciendo. Dice que él se cerraba para que nadie lo viera, porque él tenía vergüenza de que lo vieran orar, y que después llegó a una conclusión y decía: ¿cómo un pecador como yo le va a dar vergüenza que otro pecador lo vea orando? Y ya entonces se iba como a un bosque a orar, y entonces él dijo: Señor, no entiendo lo que estoy leyendo, solamente veo que tú eres un Dios santo, que no estoy viviendo conforme a lo que tu palabra dice. Y la palabra lo empieza a confrontar, y empieza a ver un quebrantamiento, y él empieza a reconocer su estado espiritual. Él no entiende, pero empieza a reconocer y empieza a buscarlo, y dice: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que me toques, hasta que tu gloria sea descendida sobre mí. Y empezó a orar y descendió como un rayo
y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que él ya iba saliendo después y que una persona se le acercó y le dijo: yo no sé qué es lo que usted tiene, pero necesito que usted ore por mí. Oiga, recién convertido. Y así empezó a experimentar un avivamiento, pero fue directamente a la palabra. Y acá Habacuc dice: he escuchado acerca de ti. No fue por coincidencia, no fue que se lo topó de vacaciones, no fue viendo una serie. He escuchado tu palabra. Se había expuesto a la palabra. Entonces Habacuc se conecta con el corazón de Dios, y eso me trajo al otro pasaje, Isaías 43. Y dice así: así dice el Señor, su Redentor. Me encanta cómo se presenta a Dios. Dice: así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré a gente a Babilonia. Esto había pasado antes de Habacuc. Y dice: abatiré a todos como fugitivos. Era una profecía. Dice: en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Y me encanta el verso 15, y por eso se lo puse aquí en negrita. Dice: yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Oiga, Dios presentando su currículum, dándole los títulos que él tiene, por si acaso el pueblo se les había olvidado quién era. Y así dice el Señor, dice el profeta: el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Entonces le trajo a memoria el evento tal vez más importante para el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto. Y dice: el que hizo salir los carros de combate y de caballos de ejército guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca levantarse. Es como diciendo: ¿se acuerdan de este gran evento? Que los salvé, abrí el mar, pasaron en seco, inclusive el polvo se veía. Imagínense el milagro. Abatí al ejército para que nunca más se levantara. Dice: extinguidos como pábilo que se apaga. Pero dice algo aquí que me tenía un poco confundido. 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Y dice: ya está sucediendo. Y lanza una pregunta: ¿no se dan cuenta? Dice Reina Valera: ¿no los conoceréis? ¿Acaso no se están dando cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dios se sorprende de cómo su pueblo no está consciente de lo que Él está haciendo. Se sorprende de la falta de discernimiento espiritual en el pueblo. Y entonces dice: ¿no se dan cuenta? Le dice Dios a través del profeta. ¿No se están dando cuenta de lo que está pasando en la iglesia? La pregunta principal que nos tenemos que hacer todo creyente es, o más bien, no debe ser la principal esta: ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Aunque es importante que sepamos qué está pasando en el mundo, porque la palabra enseña que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, ¿verdad? Ellos sabían qué es lo que estaba pasando. Pero la pregunta primordial que todo creyente debe hacerse es: ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy? Pero muchas veces no obtenemos respuesta. Por lo menos así pareciera, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo en mi vida? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi familia? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi familia? ¿Por qué estás permitiendo esto en la iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer en la iglesia? Y se supone que lo que estemos escuchando de parte de Dios debe llevarnos a
a actuar de alguna forma y tomar decisiones de acuerdo a la guianza que estamos recibiendo de Dios. Pero si Él no responde, entonces ¿qué hacemos? ¿Les ha pasado? Por lo menos eso me pasa mucho últimamente. Le hago estas preguntas a Dios porque soy de las personas que siempre está observando. Yo estoy atrás o estoy acá cerca y cuando hay un mover así, yo siempre estoy observando porque a mí me gusta aprender. Siempre estoy observando. Pero no siempre tengo las respuestas. Y aprendí algo. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos algo. Estaba tratando de que ellos entendieran lo que había recién pasado. Y ellos estaban preocupados de cómo iban a atender a cierta multitud. Entonces, venían de ver un milagro unos días atrás y estaban enfrentándose a algo parecido, pero no entendían qué es lo que Jesús quería enseñarles y no entendían qué hacer. Y eso me dejó tranquilo porque si les pasó a los discípulos, ya eso ya puedo descansar un poco más. Y Jesús le hizo 3 preguntas que han cambiado totalmente mi forma de pensar. Jesús les dijo esto: ¿pueden verlo? Y hubo un silencio como ahorita. Nadie respondió. Después dice: ¿pueden oírlo? Ellos están tratando de entender lo que va a pasar. Y les hizo una tercera pregunta. Eso me quebró. ¿pueden recordar? Yo dije, wow, pueden recordar. Y últimamente siento como Dios me dice, ¿puedes verlo? Yo, Señor, no logro ver ciertas cosas. Puedo oír, a veces me cuesta discernir si es lo que yo quiero que pase o es tu corazón. Y me dices, ¿puedes recordar? Y dije, sí, Señor, puedo recordar cada momento que me salvaste, puedo recordar cada oportunidad que me has dado, cada vez que me has levantado, cada atadura que me has quitado, cada vicio que me has quebrantado, cada enfermedad de la cual me has librado, cada abrazo que me has dado, cada milagro que he recibido, cada perdón que me has otorgado, cada vez que me has usado para bendecir a otros. Recuerdo los milagros que has hecho en mi familia, recuerdo los milagros que has hecho en mis hijas, recuerdo cada vez que has visitado a tu pueblo. Puedo recordar lo que está escrito en tu palabra y he atesorado en mi corazón. Yo lo puedo recordar, claro que sí, lo puedo recordar. Y me dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Es curioso porque este pasaje lleva 2 años dando vuelta en mi corazón, porque no sé si el pastor se acuerda, el Señor se lo dio para el 2020 y vino la pandemia y yo decía, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, viene la pandemia y yo, sí, Señor, no me doy cuenta, no sé qué es lo que está pasando porque no era lo que estábamos esperando. Yo no entendía el lema del año y no lo vimos venir. No estábamos preparados. Estábamos esperando un gran despertar y más bien se nos apagó todo, ¿cierto? Porque en la pandemia sigue saltando este pasaje y le he preguntado demasiado a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué en el 2020, el año de la pandemia, diste esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que has venido haciendo? ¿Cómo es que lo quieres hacer? Y el Señor me dio este pasaje en Oseas 10:12. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, pero dice, hasta que Él venga. Y de esa forma les enviaré lluvias de justicia. Aleluya.
Póngase a labrar el barbecho. ¿Qué significa eso? Es un término que los agricultores podían entender. El barbecho es un terreno que ya había sido cultivado por un tiempo, había dado fruto, era fértil, pero llegó a un tiempo donde perdió la fertilidad. Ya no daba fruto el terreno y tiene que ser labrado, tiene que ser cambiado, tiene que ser suavizado, y eso duele. Tiene que ser preparado para que vuelva a dar vida. Un suelo que necesita ser avivado. ¿Cómo podríamos medir nuestro estado espiritual hoy? ¿Cómo se puede medir nuestro estado espiritual? ¿Cómo podrían medir su estado espiritual? Por el fruto que estamos dando, ¿cierto? Nosotros queremos un avivamiento, pero ¿estamos preparando nuestro corazón de verdad para eso? Pónganse a labrar el barbecho. O sea, arreglen todo lo que hay en sus vidas que no está dando fruto. Ya es tiempo de buscar al Señor. Hasta que Él venga, no intermitentemente, no de domingo por medio, no de vez en cuando, no solo una vez a la semana cuando vienes al domingo, hasta que Él venga. Porque es la única forma de que Él envíe lluvia de justicia. Aleluya. Lo estamos buscando desesperadamente, de verdad. Hágase esa pregunta porque, o sea, eso es usted y Dios. O somos de las personas que está esperando que venga el avivamiento para guindarnos ahí, que muchos lo hacen. Yo creo firmemente que Dios está posicionando a Ciudad de Dios en este tiempo. Yo lo creo firmemente. Y eso lo entendió Habacuc. Él se puso como atalaya en las murallas y empezó a orar a Dios y pedir una respuesta y pedir avivamiento. Pero él se puso como vigía. Y ese clamor lo conectó con el corazón de Dios y dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y eso trajo temor a mí. Señor, no estoy viendo lo que desearía ver. No estoy viendo las cosas aún. Pareciera que no está pasando nada, pero he oído tu palabra. He oído tu palabra y la tengo atesorada en mi corazón. Y eso está produciendo un clamor dentro de mí y eso me lleva a una búsqueda. He oído tu palabra. Esa palabra oído es Shema en hebreo. Y Shema es en sí la oración más importante para el pueblo judío. Porque ellos empiezan su oración con la Shema. Lo hacen varias veces al día, mínimo 2 veces al día. Me dio gracia porque dicen que inclusive antes de morir dicen esta oración. Yo no entiendo cómo hacen para saber cuándo van a morir, pero antes de morir la dicen. Eso es sumamente sagrado para ellos. Shema. Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, el Señor uno es. Ahora, ¿por qué utiliza esto? He oído Shema. La palabra significa escuchar activamente. Significa escuchar inteligentemente. ¿Esto qué es? Que yo escucho obedientemente porque actúo. O sea, presto de verdad atención y actúo de acuerdo a lo que estoy escuchando. Respeto a quien está hablando y obedezco. Significa la palabra. Vea qué importante, porque dice: oh Jehová, he escuchado atentamente tu palabra, la he obedecido, la he interiorizado y entonces entiendo tu grandeza. Y eso hizo que hubo un gran temor reverente dentro de mí. Pero también Shema significa principio y origen de algo. Probablemente Habacuc se acordó de la palabra que había atesorado de Isaías y decía: voy a hacer algo nuevo. Y eso no lo estaba viendo, pero vino la palabra a Habacuc: voy a hacer algo nuevo.
voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Y entonces dijo: oh Señor, tienes que avivar esto, porque ya tú lo prometiste. Ya tú lo prometiste. Algo que nunca has visto, dice el Señor. Algo que nunca has pedido, algo que nunca has comprendido. Inclusive voy a traer algo nuevo, algo que nunca has orado. Voy a hacer algo nuevo. Pero antes de recibir cosas nuevas, y aquí vino el conflicto, debemos de dejar de ver por el retrovisor. Debemos de dejar de ver para atrás. Y dice el pasaje de Isaías: no se acuerden de las cosas pasadas. Pero ¿cómo, Señor? Si tú nos dijiste que hiciéramos memoriales. Vemos cómo Dios le dice a su pueblo, ok, en Isaías: ¿recuerdan lo glorioso que he sido yo con ustedes? ¿De dónde lo saqué? ¿Recuerdan cómo abrí el mar? ¿Cómo hice la cantidad de milagros en el desierto? ¿Recuerdan lo que hice por ti, por tu familia? Lo que has experimentado en mi presencia. Todo eso fue bueno, pero no puedes vivir de esas glorias pasadas. El recuerdo que Dios quiere que tengamos sobre su grandeza es para que entendamos cuál es la única fuente. Yo soy tu Señor, tu Santo, tu Rey y tu Creador, dijo en Isaías. Esa es tu fuente. Esa es a quien vamos a pedir ayuda. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Voy a hacer algo nuevo. Dios, ya, lo que ya Dios te había dado, lo que ya has visto, lo que ya has experimentado, eso no te alcanza para tu futuro. Y muchas veces esto nos hace quedarnos estancados de recibir cosas nuevas de Dios, porque esa era la pandemia, esa era la tendencia en pandemia. ¿Se acuerdan? Cuando poníamos, yo veía en el chat: uy, ¿cómo queremos volver? Porque todo era virtual, había muchas restricciones. Volvimos acá y no podíamos cantar, ¿se acuerdan? No podíamos cantar y decían: ¿cuándo volveremos a cantar? ¿Cuándo volveremos a adorar como antes? ¿Cuándo volveremos ¿cómo se llama? A volver a sentir la presencia de Dios como antes. Eso era una tendencia. Y lo seguimos haciendo posiblemente. No está mal, pero como no vemos lo que Dios está haciendo hoy, como no oímos, como no entendemos, podemos estar aferrándonos a eso, el desear lo que ya Dios hizo puntualmente en tu vida. Inclusive algunos hasta pantano huelen, agua estancada, porque están atorados ahí, como el pueblo de Israel. Dios quería hacer algo nuevo, pero estaban atorados en simplemente la grandeza que Dios había hecho en el pasado. Pero si no ponemos el pasado en perspectiva, entonces eso nos va a destruir, nos va a detener y nos va a limitar. El pueblo estaba pensando en qué había hecho Dios, y usted se da cuenta que siempre hablan en pasado. Pero el propósito de Dios es que recordemos lo que Él hizo, pero para que vayamos a la fuente, a la única fuente donde corren ríos de agua viva. Y nos encontremos no solamente pensando en qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasamos, oiga, tanto bueno como malo, las dos cosas. Te invito a hacer esta declaración. El testimonio del Señor, que pueden decirlo en voz alta. Vamos, 1, 2, 3. El testimonio del Señor es tu herencia para siempre. Vamos otra vez. El testimonio del Señor es mi herencia para siempre. ¿Cuál es el testimonio del Señor? Es el registro completo de todas las actividades que Él ha hecho por la humanidad. Esa es tu herencia para siempre. Todo lo que hizo Dios en la Biblia es tu herencia. Pero Él debe llevarnos, esto debe llevarnos a buscar algo nuevo. Esto debe ser de impulso, no para quedarnos ahí viviendo con eso, sino que debe impulsarnos a una búsqueda nueva. Y el Señor dice, esta palabra el Señor me la dio hace 25 años y no la entendía, y hoy me acordé en la mañana.
En vez de bronce traeré oro, por hierro plata, por madera bronce, en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tributo y justicia por tus opresores. Y yo 25 años tratando de entender. El bronce no es malo, es útil, pero el Señor dice: traeré oro, algo mejor para ti. El hierro no es malo, es útil, pero ahora te quiero dar plata, te quiero convertir. Y así sucesivamente. Yo no lo había entendido, hoy me lo trajo a la memoria, no lo entendía. El Señor quiere traer algo nuevo. Lo que estamos pasando no está mal, pero Dios es un Dios creativo y siempre tiene que haber algo nuevo en Él. Es un tiempo nuevo que viene para Ciudad de Dios, y es un tiempo para preguntarnos: ¿qué es lo que está haciendo Dios hoy? Demasiada gente vive viendo para atrás. Simplemente no vivas el hoy pensando en lo que ya recibiste, porque yo sentía eso en mi corazón, que se sostienen con lo que ya recibieron. Pero Dios está haciendo algo glorioso. Necesitamos algo nuevo, y puedes ver lo que Dios te hizo por ti, por tu familia, pero para que te motive nada más. Necesitamos experimentar un avivamiento, una renovación, y no podemos recibir lo nuevo de Dios si no lo estamos buscando. Hasta que dejemos las cosas pasadas, tanto buenas como malas. Y digo malas porque alguien podría estar atascado por las cosas que ha hecho en su pasado. Y hasta que no nos perdonemos y no perdonemos a otros, no va a venir el avivamiento. Viene primero el quebrantamiento. Voy a contarles algo rápido. Yo sé que ya he tomado mucho tiempo, pero con respecto a esto, la semana pasada tuve una experiencia muy dolorosa, pero trajo un refrescar, una memoria, un recuerdo muy doloroso. Fui con mi esposa y mi hija menor a una institución donde estamos pensando en llevarla y todo, queríamos conocer y todo. Yo estuve ahí en la escuela, y mientras nos hacían el tour, vinieron muchos recuerdos que marcaron mi infancia para mal. Fue devastador lo que yo pasé, porque eso condicionó mucho mi adolescencia. Y donde me van haciendo el tour, voy recordando cada evento, y yo decía: ¿qué es este martirio? Yo al principio llegué y no quería estar ahí, no entendía. Yo decía: Dios mío, ¿por qué venimos a ver esto para mi hija y todo esto? Y no entendía, y Dios me estaba incomodando, y me llevan a hacer el tour como si Dios me hubiera llevado a hacer el tour de lo que había pasado. Mira qué cosa más extraña. No entendía. Y llega el último evento que había calado muy profundo en mi corazón. Fue un evento traumático para mí. Y donde pasó el evento, hay una pared que lo está tapando. De donde voy viendo así y voy a ver donde pasó el evento, habían construido otra cosa. Y el Señor me dijo: yo ya lo removí. Aleluya. Yo pensaba que ya, ¿por qué le digo esto? Yo pensaba que yo lo había perdonado ya eso. Yo pensaba que ya lo había quitado de mi corazón, y el Señor tuvo que llevarme hasta ahí. Y desde ahí he sentido una libertad totalmente diferente. El Señor tiene que llevarnos a perdonar y dejarnos perdonar también. Porque la iglesia no es un lugar para santos. La iglesia es un lugar para perdonados, para gente perdonada. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Son tiempos para perdonar y para ser perdonados. No permitas que tus errores te dominen. Voy a hacer algo nuevo en tu vida, está diciendo el Señor en tu corazón. Ya está sucediendo, no te estás dando cuenta. Y Dios, en medio de todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, Él quiere que descubramos qué es lo que tiene Dios para Él. Pero en medio de todo es importante esto: tiene que haber sensibilidad al Espíritu. Porque como les había contado la vez pasada,
A.W. Tozer, esto me marcó mucho, dice: hay una gran diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. La omnipresencia de Dios establece que toda persona, crea en Dios o no crea en Dios, está gozando de la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Pero no todo mundo goza de la presencia manifiesta de Dios. Solamente aquellas personas que están conscientes y buscándolo para ver qué es lo que Dios está haciendo hoy. Amén. ¿Por qué digo esto? La vez pasada lo dije. ¿Por qué lo traigo? Porque es importante. Demasiadas veces nos vamos del culto, llegamos a la casa, escuchamos testimonios y decimos: Jehová estaba ahí y yo no lo sabía. Dios estuvo ahí y yo no me di cuenta. El milagro estaba ahí y yo no lo sabía. Nos vamos con el síndrome de Jacob. En medio de todo debe haber sensibilidad al Espíritu. Y esto fue lo que tuvo Habacuc en su proclamación, en su búsqueda. Estuvo consciente de lo que Dios iba a estar en medio de tiempos tan malos como los que estamos viviendo hoy, donde hay tanta idolatría, tanto libertinaje, tanto dolor, tanto pecado, tanta inmoralidad. Dijo: Señor, reaviva tus hechos como lo hiciste en el pasado y dáselo a conocer. Dáselo a conocer. Queremos no solo saber que estás aquí, queremos verte manifestarte. Queremos ver que te manifiestes en mi vida. Queremos verte manifestarte en nuestra familia. Queremos verte manifestarte en la sociedad. Y cuando te manifiestes en la iglesia, hazla conocer. Hazla conocer. Y Dios trae una pregunta hoy. ¿Estás consciente de lo que Dios está haciendo hoy? ¿Te das cuenta? Cuando ves tu propia vida, ¿qué es lo que ves? Cuando ves a tu familia, ¿qué es lo que ves? Cuando ves tu iglesia, ¿qué es lo que ves? ¿Estás consciente? ¿Estás deseando aprender algo de parte de Dios? Estamos diciendo: Señor, déjame lo que tú ves, cómo tú me ves. Déjame ver cómo tú ves a mi familia. Déjame ver cómo tú quieres ver a tu iglesia. Déjame ver cómo tú quieres ver a la sociedad. Déjame ver cómo tú quieres ver a mis amigos. Porque donde hay crisis, Dios ve oportunidades. Donde hay problemas, Dios ve posibilidades. Y podemos decirle hoy: Señor, déjanos ver a través de tus ojos. Déjanos descubrir qué es lo que tú quieres para nosotros. Y el avivamiento ocurre cuando logramos ver lo que Dios está viendo. La necesidad. Porque muchas veces nos vamos por la calle y somos indiferentes hacia la necesidad de la gente. Últimamente yo veo gente y yo no sé, pero yo digo: Dios, guárdalo, no sé, tal vez es una persona trabajadora, no tiene necesidad y todo, y yo digo: Señor, si no hay salvación en él, que haya salvación. Veo un adicto y digo: Señor, levántalo. Yo no me puedo acostumbrar a ver a esta gente con tanta necesidad. El Señor está despertando algo en la iglesia. ¿Sabes qué es lo que ve Dios? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridades en las naciones, mas sobre ti, aleluya, te alumbrará Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que Dios ve. Él está consciente que hay maldad en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, pero dice que sobre ti, iglesia, sobre ti alumbrará Jehová. Sobre ti habrá ese brillo que la sociedad necesita, y la gloria de Él te visitará. Aleluya. Y Dios ya ha estado inquietando. Hay un grupo de personas que se ha estado reuniendo a orar y ha estado clamando. Dios ha estado clamando y está despertando corazones. Eso no es coincidencia. Dios está despertando un grupo bastante interesante en esta iglesia para que descubramos qué es lo que Dios está haciendo.
pero debemos comprometernos con su obra. Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te estás dando cuenta? ¿Sabe qué dice? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es un tiempo necesario para avivamiento, pero estamos dispuestos a comprometernos, estamos dispuestos a buscar a Dios incansablemente como nunca lo hemos hecho. El despertar es hoy, no es cuando me dé la gana, es hoy. El tiempo nuevo es hoy. Tenemos que decirle cada vez, y esto era una palabra que escuchaba hoy en la oración de cada persona que estaba orando. Decía, Señor, avívanos. Era la palabra en común de todos. Señor, avívanos, avívanos. El Señor dice, estoy abriendo camino en el desierto, en ríos, en lugares desolados. Yo tengo los recursos que ustedes necesitan. Yo tengo los planes que ustedes no conocen. Déjame los problemas a mí. No te preocupes por eso. Voy a abrir camino en el desierto. Voy a abrir camino en el desierto. Y con esto termino. Dice el Señor, pues derramaré agua para calmar tu sed. Vea qué interesante esto. Este pasaje lo tenía guardado en mi teléfono no sé por cuánto tiempo, y antier me pongo a buscar unas notas y lo encuentro, y yo, Dios mío, este es el cierre. Es increíble. Dios dice, pues derramaré agua para calmar tu sed, para regar tus campos secos. Eso es promesa de Dios para ti. Y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, no solo sobre ti, sino sobre tus descendientes, y mi bendición sobre tus hijos. Aleluya. Pueden darle un aplauso a la gracia y misericordia de Dios. Pueden ponerse en pie, por favor. ¿Pueden creer esto? Derramaré agua para calmar tu sed, pero de primero debe haber una necesidad. Como siervo brama como corrientes de las aguas. Derramaré mi agua para calmar tu sed. Como siervo está en busca. Cómo se entrelazan los pasajes, es increíble. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Te invito a que cante esta oración con todo su corazón y haga esta declaración en su vida y en la de su familia.